días. ¿Cómo están? ¿Todo bien? De repente siente calor, abochornado, de repente siente como que va a haber un frente frío, ¿no? Decía, algo así. O siente un buen de calor, ¿ah? O ya entré en mi andropausia. Seguramente. No, sí, ya empiezo a sentir los efectos de la edad. Empiezo a sentir los efectos de... ¿Qué? Sí, no, en serio. Sí, ya soy en un enojón. Le decía ya en la semana, le digo, oye, ya me estoy viviendo más mayor, más viejito, porque ya tengo sueño a las 9 de la noche. Hay que ir a dormir. No, pero obviamente les he contado, ¿no? Que estoy trabajando y pues sí es. Yo no sé cómo el pastor carga con tantas cosas, pero bueno. Por eso necesitamos ayuda, ¿eh? Acuérdense que necesitamos ayuda. O sea, la verdad que sí es muy pesado. Y vuelvo a decir, mis respetos para la gente que hace trabajo. Digo, todos los trabajos de alguna manera requieren ciertas cosas, ¿no? Pero, por ejemplo, estar en el sol. No puedo pedir, pero póngame un techito, ¿no? Para que no. O sea, y está haciendo unos calores así. Entonces, digo, bueno, es el trabajo arduo. Bueno, bendito Dios. Vamos rápidamente a Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 1, versículo 16. Romanos capítulo 1, versículo 16. Y bueno, gracias a Dios que estamos aquí en este día. Y vamos a hacerlo para agradarle a Él. Romanos 1, versículo 16, ¿ya está? Esos versículos, hermanos, de hecho, en la Biblia dice el poder del Evangelio, dice versículo 16. Porque, hablando Pablo dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Este es un versículo que a Martín Lutero lo sacó de su pensamiento que tenía. Se injertó en él algo. Recordemos que Martín Lutero era católico, un no, franciscano iba a decir, no, era un dominico, no, agustiniano, era agustiniano. Pero algo pasó en él, hermanos, en Martín Lutero. Ya nos dijo el pastor, bien dijo que Martín Lutero no quería dividir la iglesia, quería hacer una reforma. Pero en ese entonces, hermanos, si tú no estabas de acuerdo con la religión católica apostólica romana, ¿qué pasaba? Pues nada más, lo mínimo que te hacían era de suscribirte de la membresía de este planeta. Lo mínimo que te hacían era eso. Algún día yo creo que hablaremos, o bueno, podría ser bueno, lo bueno que vino a ser la Reforma Protestante. Y muchos de ahorita no sabemos ni qué pasó con la Reforma Protestante. Porque a raíz de eso hubo cosas buenas y cosas malas. ¿Por qué? Porque en ese entonces, si no estabas de acuerdo con la Iglesia Católica Romana, te mataban. Pero después de eso, hermanos, la sociedad estaba como en un auge, la sociedad estaba ya no quería eso. Fue malo y fue bueno, pero bueno. De ahí ya podías tener un libre pensamiento en ese sentido, ¿no? Pero bueno, eso es otra cosa. 17 del versículo 1, de capítulo 1. Porque el evangelio y la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. ¿Y quién es el único justo que ha pisado esta tierra, hermanos? ¿Por quién vivimos? No es por nuestra justicia, es por la justicia de quién. Que nos ha dado vida, hermanos, en verdad. No es algo para cantarle, glorificarle, exaltarle, de que estamos vivos, hermanos. Vuelvo a repetir, yo con un machuconcito, siente uno feo. Cuando está uno en agonía, bueno, yo nunca he estado en agonía, ¿verdad? Pero cuando estamos ya en un peligro constante que sentimos que nos morimos, déjense de lo físico, de una angustia. ¿Alguna vez han sentido una angustia tan fuerte en sus vidas? ¿Qué sienten, hermanos? Horrible. Te sientes horrible. Casi. Todo lo malo, exactamente, físicamente, mentalmente, espiritualmente, moralmente, o sea, todas las cargas que podamos tener, se siente horrible.
pero tenemos una esperanza en Cristo. Eso no es suficiente, hermanos, para que le cantemos. Eso no es suficiente para que le adoremos. Eso no es suficiente para que este mundo lo tengamos como basura y vengamos a Él a glorificarle, a exaltarle. Vamos a ponerlo en práctica, hermanos, entonces. Levantémonos, vamos a adorar al Señor, porque este día es para Él. Y no nada más este día, sino que todo es por Él y para Él. En el nombre de Jesús damos gracias. Señor, te damos gracias en el nombre de Jesús. Te damos gracias, Padre, por todo lo que tú has hecho por nosotros. Te damos gracias, Señor, y te pedimos perdón por a veces menospreciar, Señor, todo lo que tú nos has dado, pero sobre todo menospreciar la obra de Cristo, por situaciones que a lo mejor aquí materiales, por situaciones que todavía somos carne, Señor. Te pedimos que nos pulas. Te damos gracias, Señor, y damos gracias y exaltamos el nombre que es sobre todo nombre, Cristo. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. Comencemos este tiempo. Como decía nuestra hermana Claudia, la verdad es de que las enseñanzas del miércoles han sido una bendición, ¿verdad? Y para aquellos que no pueden venir, pues ahí está la enseñanza en internet, en el canal de la iglesia. Pero sí, de verdad ha sido una gran bendición que yo creo que nos debe de llevar a querer aprender más, crecer en el conocimiento de Cristo, ¿verdad? Como dice su palabra. Vamos a cantarle a Él. La Biblia dice en Apocalipsis capítulo 1, versículo 5, acerca de Jesucristo, que Él es el testigo fiel, primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, que nos amó, nos lavó de nuestros pecados con su sangre y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea la gloria, el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a cantarle alegres a nuestro Dios. Amén. Te adoramos a ti, Señor, que nos has comprado con la sangre de Jesucristo.
a Cristo. Cántelo fuerte, hermano. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Fuimos rescatados del pecado, fuimos escogidos por su amor. Serviremos al Señor, serviremos al Señor, aunque se levante el enemigo, aunque venga prueba o aflicción. Serviremos al Señor, serviremos al Señor. A ti te serviremos, Señor, de corazón y voluntariamente, Señor. Amén. Gracias, Señor. Gracias, Señor. ¿Cuántos le dan gracias al Señor porque nos ha librado, nos ha lavado con la sangre de su Hijo Jesucristo? Y ya no hay condenación para el que está en Cristo Jesús. Podemos alegrarnos en esta verdad y decirle que nuestro corazón no tiene más cadenas. Amén. Vamos a alegrarnos, a cantar. Vamos a decir, fui comprado y libre soy, viviré por la eternidad, libre por siempre. Me escogiste, me cambiaste, en tierra firme están mis pies, tuyo por siempre. Y nada me va a detener, y nada me va a detener, y nada me va a detener. Sin cadenas mi corazón libre está. Estoy vivo y viviré por ti. Estoy vivo y viviré por ti. Asombra su amor, como puede ser. Tú diste todo por mí. Tú diste todo por mí. Todo Dios. Lavaste mi pecado y pena. Limpio estoy, un nuevo día es. Libre por siempre, con libertad me acerco a ti. Con Cristo la corona mía es. Tuyo por siempre. Y nada me va a detener. Y nada me va a detener. Y nada me va a detener. Sin cadenas mi corazón libre está. Estoy vivo y
Gracias, Señor, por habernos rescatado, Señor. Gracias, Señor. No tenemos con qué pagarte, Señor. No hay nada que podamos hacer, Señor, para merecer algo que venga de ti, Señor. Simplemente es por tu gracia. Simplemente es porque tú eres soberano, porque tú tienes misericordia de nosotros, porque has decidido perdonarnos, Señor, y no hay nada en nosotros que sea bueno, Señor, que te podamos dar. A ti la gloria, Señor. El apóstol Pablo en Gálatas decía: gracia y paz sean a vosotros de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. En esta hora vamos a darle al Señor la gloria que solo Él merece, porque no podemos pagar nada, solo es por su gracia, por su misericordia, que hoy podemos estar aquí. Vamos a entregarnos, a ofrecernos a Él voluntariamente y a darle gloria a su nombre. ¿Cómo he de expresar lo que Él hizo por mí? Y sin merecerlo, dio su sangre carmesí. Las voces de 1,000,000 de ángeles no expresarán mi gratitud. Todo lo que soy y lo que espero ser, lo debo todo a Él. Vamos a decirle: a Dios sea la gloria, a Dios sea la gloria.
con su sangre me ha salvado, su poder me ha levantado. A Dios sea la gloria por lo que hizo por mí, por mí, por mí. A Dios sea la gloria, a Dios sea la gloria, a Dios sea la gloria por lo que hizo por mí. Con su sangre me ha salvado, me ha levantado. A Dios sea la gloria por lo que hizo por mí, por mí. ¿Cuántos le agradecen al Señor por tan grande amor, por su grande misericordia? Gracias, Señor, no tenemos con qué pagarte. Tú eres poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. A ti sea la gloria, Señor, en tu iglesia, en Cristo Jesús, por siempre y para siempre. Señor, en ti tenemos redención por la sangre de Jesucristo, el perdón de nuestros pecados, de acuerdo a las riquezas de tu gracia, oh Dios. Y no es, Señor, oh Dios, por obras que hayamos hecho, sino por tu misericordia, porque nos has dado a tu Espíritu, Señor, para que fuéramos herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Hermanos, Jesucristo ha venido a mostrarnos las abundantes riquezas de su gracia, cuando sin merecerlo Él nos ha perdonado, nos ha lavado, nos ha limpiado, nos ha regenerado. ¿Cómo no hemos de adorarte y alabarte, Señor? Sublime gracia del Señor, que a un infeliz salvo. Fui ciego, mas hoy miro yo, perdido y Él me halló. Una vez más, sublime gracia, sublime gracia del Señor, que a un infeliz salvo. Fui ciego, mas hoy miro yo, perdido y Él me halló. Dile fuerte: de mi maldad, de mi maldad me liberó, mi Salvador me rescató.
Vamos a cantar esto con esperanza, con fe en nuestro Cristo Jesús, cuando estemos por la eternidad. Y cuando en Sión por siempre brillando esté cual sol, yo cantaré por siempre de su amor. Una vez más, y cuando en Sión, y cuando en Sión brillando esté cual sol, yo cantaré por siempre ahí su amor. Dígale con todo su ser: de mi maldad, de mi maldad me libero, mi Salvador me rescató, y como el mar fluye su amor, sublime gracia. Por última vez, de mi maldad, de mi maldad me libero, mi Salvador y como el mar fluye su amor, sublime gracia y amor, sublime gracia y amor, sublime gracia y amor. ¿Por qué no alabamos a nuestro Dios con nuestra voz, con nuestras palmas, y agradézcale al Señor que Él es bueno, que Él nos ha perdonado por las riquezas de su gracia? Denle un fuerte aplauso a nuestro Salvador, hermanos. Amén. Amén. ¿Puede tomar su lugar, hermano? Hermanos, ya saben, muéstrenle una sonrisa de Jorge Muñiz. Ya. Si alguien tuvo duda cuando dije eso, yo creo que alguien fue y vio, y si se dio cuenta, sí, se ríe el Jorge. Esta canción que cantamos se llama Sublime Gracia. La escribió John Newton, no me acuerdo si en el siglo XVIII o en el siglo XIX. Para los que no sepan, bueno, ¿saben lo que hacía John Newton? ¿A qué se dedicaba? Traficaba esclavos. John Newton traficaba esclavos. ¿Cómo puede ser que una gente que traficaba esclavos pueda escribir ese tipo de canciones? Solamente una persona que ha sido regenerada por Dios. Si se dieron cuenta, dice: de mi maldad me rescató. No hacía nada menor, hacía algo brutal. John Newton, se llama Sublime Gracia. De ser traficante de esclavos pasó a ser un siervo de Dios. La anterior canción que cantamos dice: a Dios sea la gloria por lo que hizo por mí. ¿Qué ha hecho por usted Dios, señor hermano? Por eso yo empezaba diciendo: a Dios sea la gloria. Si bien es cierto que dice Isaías, me parece, ¿no?, que nuestros pecados los echó al fondo, pero hay una frase en el mundo que dice que olvida su pasado, tiende a repetirlo. Lo que hacíamos alejados de Dios, y no precisamente que hagamos cosas muy malas, porque para Dios la Biblia nos muestra que todos hemos nacido en pecado, porque nos dicen: no, yo no secuestro, yo no hago esto, no. Y el ejemplo me gustó mucho cuando yo escuchaba mucho a Paul Washer.
él decía, te puedes dar cuenta, a veces pensamos que los niños o los bebés son inocentes y bueno, esas cosas, pero ponía un ejemplo que decía, ¿cómo es posible que un niño tenga esos sentimientos o emociones que yo creo que un padre no le enseña, ¿no? Sí, y otra persona que era atea, el de las Crónicas de Narnia, C.S. Lewis, él era ateo. Y en uno de sus libros dice, obviamente él era ateo y empieza a hablar en contra del ateísmo, pero él ya siendo cristiano. Y decía en uno de sus libros, creo que es Mero Cristianismo, decía, ponía el ejemplo de dos bebés, o sea, ni siquiera niños de 2, 3 años, digo, dos bebés. ¿Alguna vez has visto a dos bebés hermanos que están ahí jugando, si es su sobrino, lo que sea, y de repente se quitan sus... ¿Quién le enseña eso? Yo creo que como papá no le enseñamos eso a los niños, ¿verdad? Es malo lo que hace, ¿verdad? Que le quita el juguete y además es como que arrebatarlo. Pero la reacción del otro niño, ¿cuál es? ¿Quién le enseña eso? Viene innato en nosotros, hermanos. Viene innato en nosotros. Cuando nosotros no conocemos qué somos, de que hay maldad en nosotros, tú dices, ¿de qué Dios me ha rescatado? Cuando entiendes lo que hay en nosotros, tú dices, a Dios sea la gloria por lo que ha hecho por mí. Y no necesitas hacer algo muy feo, simplemente estábamos separados de Dios. Con eso basta. John Newton, les digo, de traficar esclavos pasó a ser un siervo de Dios, bueno, creyente y escribir ese tipo de canciones. Y bueno, hablando de maldad, vamos a Mateo 24, versículo 12. Bueno, y Paul Washer decía, el niño que le arrebata, el otro le pega, y dice, si el otro niño tuviera la fuerza de un hombre, podría lastimarlo incluso, porque no sé si alguna vez su hijo, su sobrino, un bebecito que usted haya cargado y traía un lápiz, algo así, de repente se voltea y le pega. Si fuera con un martillo y tuviera la fuerza de un adulto, tiene la capacidad de ¿qué? Hasta de matarlo. Pero en fin. Mateo 24, versículo 12. Es un versículo muy hablado muchas veces. Y dice, por haberse multiplicado la maldad, ¿qué dice? Esta parte me faltó, hermanos, explicarla la vez que me faltó hablar acerca del amor ágape. ¿Se acuerdan qué es el amor ágape? El amor ágape no depende de, y ese es el amor más alto. Pero dice aquí, por haberse multiplicado la maldad, ¿qué pasa, hermanos? El ágape de muchos, y aquí ese amor ágape que se enfría, ¿por qué fue? Por ver la maldad en el otro. Cuando el amor ágape no debe de ser así. Y yo entiendo, y a veces tenemos que ser muy sabios, hermanos, cuando vemos a lo mejor indigentes o personas que se nos acercan, o bueno, simplemente vecinos o no sé, que dicen, ay hermano, bueno, vecino, tuve un problema y ayúdeme y todo eso. A veces tenemos que ser sabios en cómo ayudar. Pero lamentablemente muchos de nosotros, ¿qué hacemos? Ya no ayudamos. ¿Por qué? Porque lamentablemente eso ha habido muchos fraudes, ¿sí me explico? O sea, ha habido... ¿Y qué pasa? ¿Qué decimos nosotros? Por aumentarse la maldad, el amor de muchos de nosotros. ¿Sí me explico? Si quiero... Y en ese sentido, hermanos, yo no estoy diciendo que ayudemos a diestra y siniestra, porque sí, ciertamente hay muchas personas que lucran o que lo hacen de una manera mala, ¿no? Pero lo que yo voy es, hermanos, no nos cerremos a ayudar. Que el amor ágape no dependa del otro, sino de nosotros. ¿Y a qué voy a todo esto, hermanos? La semana pasada nos dieron aquí está por cierto, pacto de membresía. De hecho, levanten la mano, ¿quién no tiene este papel, el pacto de membresía? Se los vamos a entregar. ¿Cuántos son? La otra vez se la entregué a Manuel, pero ya me quedé pensando, dije, ¿también los niños o en ese sentido? ¿O de 10 para arriba? Ok. ¿Cuántos años tiene Mateo? No, todavía no. 2, 3, 4, 5. ¿Puede pasar alguien, por favor, por estos?
Perdón. Son 2, 4, ¿verdad? ¿Quién más no vino la semana pasada en la noche, o en la tarde o en la mañana? Que falte de este papel. Son 2. ¿Quién más falta? El hermano, gracias. Hermano, ya se lo llevo, ¿verdad? Ok, ya nadie falta, ¿verdad? Ah. Muchas gracias. Léanlo, hermanos, por favor. Y bueno, los que no lo entregamos la semana pasada, lo entregamos hoy, porque en unas 2 semanas vamos a hacer una reunión, tentativamente en 2 semanas vamos a hacer una reunión en la tarde, que estemos todos juntos porque se quiere hacer nombramientos de lo que se ha venido hablando. Sí recuerda lo que se ha venido hablando, ¿verdad? De la iglesia. En 2 semanas, hermanos, basta que les confirmemos, y será una reunión alrededor de las 5:30 de la tarde. Va a ser una sola reunión, tentativamente en 2 semanas, porque queremos reunirnos con los hermanos de la tarde y ahí mismo hacer lo que se ha venido haciendo. ¿Por qué? Recordamos Génesis 1, ¿verdad, hermanos? En el principio Dios hizo los cielos y la tierra ¿cómo estaba? Pregunta para los papás. ¿Ustedes se enojaban con nosotros como hijos cuando teníamos un reguero en el cuarto? Literalmente nos decían, levanten su cuarto. ¿Por qué? Porque en verdad estaba todo tirado. De hecho ya teníamos ahí, yo creo que ratas y no sé qué tanto, pero bueno. Porque literalmente, hermanos, teníamos tirado. Y yo lo confieso también. Y a veces el desorden trae muchas cosas feas, hermanos. No muchas veces, o sea, trae cosas feas. Cuando hay un orden, hermanos, ¿qué pasa? Mucho mejor. Uy, mujeres. Sí, saben dónde están todo. Hay muchos beneficios de poner orden, hermanos. De hecho, si cuando leemos Génesis 1 decimos, ay, sí, Dios hizo la tierra y la ordenó y todo, sí, pero eso no nada más es en el orden máximo, sino en lo mínimo también. Como iglesia tenemos que poner orden. Hebreos dice que a veces la disciplina no nos alegra, ¿verdad? Sino nos entristece. Pero al paso del tiempo, ¿qué pasa? Da un fruto, hermanos. La disciplina siempre va a tener un fruto, hermanos. Y no es para molestar, no es para... No, siempre es para un bien, para edificar, exactamente. Entonces, hermanos, léanlo. Bien dice ahí. De hecho, por ejemplo, en la fecha, cuando leí la fecha, yo dije, fecha de nacimiento, dije, ¿cuándo nací de nuevo? ¿Cuándo nací de nuevo? Pero no, nadie sabe cuándo nació de nuevo, ¿verdad? No, digo, creemos. Físico. No, pero sí, yo me quedé así, dije, no, obviamente no era cuando nacimos de nuevo, espiritualmente, porque realmente nadie sabe. ¿Usted sabe cuándo nació de nuevo? Porque a lo mejor usted, bueno, lo que antes hacía, que se paraba y que repitiera una oración, pero a lo mejor nada más la hizo por compromiso, ni siquiera lo... Es fecha de nacimiento físico, terrenal, de su mamá, cuando abrió matriz. Así dice la Biblia. Así dice la Biblia. Y menciona que eso es totalmente voluntario. Igual manera, o sea, solamente ¿qué queremos? Queremos saber, o se quiere saber, con la gente que quiere ser realmente miembro de esta iglesia, porque vamos a trabajar. El ser miembro de esta iglesia, hermanos, es porque vamos a trabajar. Hace rato que saludé a Beto, creo que todas nuestras manos están así, ¿verdad? Como hinchadas. Y a mí apenas se me veía de hinchar como 2 milímetros. Mi hermano debe tener como 5 milímetros ya de hinchado. No se baja, me duelen las manos. Si en lo físico, en lo natural lo hacemos, hermanos, y no nos importa, en el calorón y todo eso. Yo quiero trabajar para el reino. Que quede claro eso, hermanos. Quien quiera trabajar, adelante. Quien no quiera trabajar, adelante. Pero queremos saber eso, hermanos. ¿Por qué? Y no piense que porque yo ya estoy grande, no, todos podemos aportar. De hecho, si nos consideramos parte, bueno, somos cuerpo de Cristo, hermanos. No importa que, si la Biblia dice, no importa griego, judío, o sea, de toda lengua y nación. No, usted no diga, yo ya estoy grande, yo no tengo que aportar. Tiene mucho que aportar. Yo soy pequeñito, no tengo, todos somos miembros. Todos somos cuerpo de Cristo. De hecho, incluso, hermanos, una analogía. El simple hecho de que un pequeñito lleve una varita, por así decirlo, de una a una ya suma, hermanos. Esto es voluntario,
pero sí se quiere saber con quién. Porque yo lo dije en la noche, la vez que me tocó a mí moderar, dar mi predicación. Por ejemplo, ahorita yo les comento que estoy trabajando. Yo veo tablas, yo agarro todas, ¿no? Pero me dicen, no, esas no se pueden agarrar. Y sabes. Entonces, ¿aquí qué sabríamos hacer? Bueno, con él no cuento, está bien. Con ellos sí cuento, ya sabemos. Entonces, básicamente es eso, hermanos. Lo que sí quiero decirles, vamos a trabajar al reino. Yo les pregunto, ¿ustedes qué piensan que vamos a hacer en el cielo? Bueno, que el cielo va a estar aquí en la tierra, ¿no? Pero por así decirlo. ¿Qué piensan que vamos a hacer en el cielo? ¿Han oído hablar del descanso? Del Shabbat. ¿Cómo se llama? Es el descanso, ¿no? Que Cristo es nuestro descanso, nuestro reposo, nuestro reposo. ¿Qué vamos a hacer en el cielo, hermanos? Ya no vamos a trabajar. Exactamente. Cansémonos aquí. Cansémonos aquí por su reino. Cansémonos aquí porque en Cristo está nuestro reposo. Así es que, hermanos, trabajemos. Y si usted decide no hacerlo, está en todo su derecho. Simplemente queremos discernir quienes quieren considerarse partes y miembros de esta iglesia local, y vamos a trabajar, hermanos. ¿Ven? Yo les dije, yo quiero trabajar para ustedes, yo quiero servirles en lo que yo tenga a mi disposición, y espero que eso sea el sentir de muchos, porque sí se lleva un mejor trabajo. Yo les dije, estoy trabajando yo solo. Llegó otro chalán y ya es muy diferente. Ya es mínimo el trabajo. O sea, si yo llegaba molidísimo, ahorita llego más porque también me manda, ¿no? El otro. No, en serio, es mínimo el trabajo, hermanos. Y no piense que porque usted ya está grande o porque eres un niño, podemos trabajar, debemos trabajar todos. Así es que léanlo, los que se los acabo de dar. Si no lo quiere firmar, hoy mismo entréguelo también. Si lo firma, hoy mismo entréguelo. De hecho, los que no lo habíamos entregado, ahorita terminando, lo entregamos al pastor. Y en 15 días, más o menos, bueno, sí, yo creo que sí, vamos a hacer la reunión en la tarde para hacer los nombramientos pertinentes. Y esto no se trata de Poncio Pilato le preguntó que si era a Jesús, si eres el rey de los judíos. Y Jesús que le respondió, mi reino no es de este mundo. Mi reino. Y a lo mejor vamos a ver que vamos a trabajar aquí, pero estamos trabajando para lo eterno. La otra, ¿por qué quería mencionar? Por el aumento de la maldad, el amor de muchos se enfriará. A lo mejor usted tuvo un mal testimonio, o cómo decirlo, una mala experiencia en otras iglesias. No depende de usted el amor. No depende del otro, sino depende de... Yo cuando jugaba fútbol salía con oxígeno del partido. Cuando decía, al siguiente sí le voy a echar todo, yo salía con oxígeno. Cuando se terminó lo del fútbol en ese entonces, ahorita ya lo tengo como basura, yo decía, es que pude haber hecho más, no más. Para el reino yo quiero yo, y espero que también muchos lo hagan. Pero a lo mejor usted tuvo una mala experiencia en otra iglesia, no lo vamos a negar. Pero quede claro que eso es para Dios, y tendrá que dar cuentas quien tenga que dar cuentas. Pero usted no sea el que tenga que dar cuentas porque no quiso, porque escondió sus talentos. ¿Ven? Vamos a pasar a nuestras... Dentro de 8 días tenemos la reunión de matrimonios, ¿verdad, Raúl? En la casa del pastor a las 7 de la tarde el próximo sábado. Matrimonios, los que estemos casados, obviamente. Ahí con el pastor Eric en su casa a las 7 de la noche. Y las mujeres es el 2 de mayo, sábado, a las 10 de la mañana. Aquí. Estas mujeres comen como si hubieran echado un colado, ¿verdad? Sí. De repente sí dan ganas de percibirte como mujer porque comen más. Los hombres, ¿cómo son nuestras reuniones? ¿Qué comemos? Cacahuates, chicharrones. A ver, espérense. ¿Y las mujeres qué comen? Postre. No, sí, ya me di cuenta que se pone. De hecho, yo vengo a dejar a Jazz y ya veo todo lo que hay. No les digo nada, bueno, me quiero confesar. Digo, híjole, me dan ganas de percibirme mujer ahorita, pero va en contra de lo que Dios dice, ¿verdad? Está bien. ¿Cuándo se fueron? Un día que no fui. Híjole. Está bien. Sí, falté ese día, pero bueno. Dentro de 2 semanas las mujeres tienen un banquete espiritual.
buffet espiritual. Es que no faltan mujeres, así es que, bueno, vamos a dar nuestras ofrendas en el nombre del Señor. Prepárele. Y recuerda, hermanos, todo es voluntario, hermanos. Si se ha dado cuenta, aquí no pedimos diezmos. No le sacamos el versículo que si le está robando a Dios, porque obviamente entendemos el estudio que eso, todo es voluntario. Todo es voluntario. Señor, te damos gracias por este dinero. Te agradecemos cada una de tus misericordias, Señor. Ayúdanos siempre a recordar lo que has hecho por nosotros. Ayúdanos, Señor, que Cristo es lo único que vale, Señor, porque todo es de Él, por Él y para Él. Te damos gracias, Señor, y danos fuerza y fortaleza para seguir laborando en los trabajos que tú nos has dado. Cierra o abre puertas, Señor, donde tú consideres conforme a tu perfecta voluntad, Señor. Danos fuerza y fortaleza, Señor, en medio de este mundo que la maldad ha aumentado, Señor. Ayúdanos, Señor, en el nombre de Jesús. Danos fuerza, Señor, pero sobre todo hambre por tu palabra y para obedecerla, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, ¿sí, verdad? Salmo 144, por favor. ¿Ya? ¿Lo tiene? Sí, ok. Dice, oración pidiendo socorro y prosperidad. Salmo de David. Bendito sea Jehová, mi roca, quien adiestra mis manos para la batalla y mis dedos para la guerra. Misericordia mía y mi castillo, fortaleza mía y mi libertador. Escudo mío en quien he confiado, el que sujeta a mi pueblo debajo de mí. Oh Jehová, ¿qué es el hombre para que en él pienses? ¿O el hijo del hombre para que lo estimes? El hombre es semejante a la vanidad, sus días son como una sombra que pasa. Oh Jehová, inclina tus cielos y desciende, toca los montes y humeen, despide relámpagos y disípalos. Envía tus saetas y túrbalos. Envía tu mano desde lo alto, redime y sácame de las muchas aguas, de la mano de los hombres extraños, cuya boca habla vanidad y cuya diestra es diestra de mentira. Oh Dios, a ti cantaré cántico nuevo. Con salterio, con decacordio cantaré a ti. Tú, el que da victoria a los reyes, el que rescata de maligna espada a David tu siervo. Rescátame y líbrame de la mano de los hombres extraños, cuya boca habla vanidad y cuya diestra es diestra de mentira. Sean nuestros hijos como plantas crecidas en su juventud y nuestras hijas como esquinas labradas como las de un palacio. Nuestros graneros llenos, provistos de toda suerte de grano. Nuestros ganados que se multipliquen a millares y decenas de millares en nuestros campos. Nuestros bueyes estén fuertes para el trabajo, que no tengamos asalto ni hacer salida, ni grito de alarma en nuestras plazas. Bienaventurado el pueblo que tiene esto, bienaventurado el pueblo cuyo Dios es Jehová. Damos paso a la palabra al pastor. Buenas tardes a todos. ¿Pueden pasar en este momento los jóvenes a su enseñanza, por favor? ¿Y qué le parece si buscamos Juan capítulo 13? Quiero retomar con nuestra enseñanza del Evangelio de Juan. Juan capítulo 13.
día de hoy cantamos principalmente los dos últimos cantos, son cantos muy antiguos y que muchos de esos cantos antiguos yo creo que los debemos de rescatar en nuestros días, porque tienen una riqueza y sobre todo que está centrado en la obra de Jesucristo. Y de verdad que dice verdades que yo no sé a usted, pero a mí me ministran profundamente el corazón y me hacen entender que solo la gracia de Dios nos alcanzó. Solo la gracia de Dios. ¿Tiene Juan capítulo 13? Vamos al final, solamente hoy vamos a abarcar 3 versículos de este capítulo, son prácticamente los últimos versículos. Dice el versículo 36, le dijo Simón Pedro, Señor, ¿a dónde vas? Jesús le respondió, a donde yo voy no me puedes seguir ahora, mas me seguirás después. Le dijo Pedro, Señor, ¿por qué no te puedo seguir ahora? Mi vida pondré por ti. Jesús le respondió, ¿tu vida pondrás por mí? De cierto te digo, no cantará el gallo sin que me hayas negado 3 veces. Y es un pasaje que, si usted se da cuenta, entenderlo, o sea, entender de qué es lo que se trata es muy, creo yo que es muy sencillo, ¿no? Es el anuncio de la negación de Pedro. Pero todo lo que implica, y en eso es donde me quiero realmente meter en la enseñanza, pero antes le voy a invitar a que podamos orar en este momento. Padre, danos la gracia, Señor, y la sabiduría, oh Dios, para poder juntos, oh Dios, escudriñar tu palabra. Todos los que estamos aquí, Señor, necesitamos, oh Dios, escuchar tu palabra. Necesitamos, oh Dios, el consejo de tu palabra que nos instruye, que nos corrige, que nos anima, que nos exhorta, Señor. Nos hace, oh Dios, nos confronta, oh Dios, con nuestra manera de pensar, nos confronta con nuestra manera de hablar, de actuar. Y todos los que estamos aquí, Señor, si en esta mañana escuchamos la verdad de tu palabra, Señor, que cada uno de nosotros sintamos la convicción de tu Espíritu Santo, Señor, para seguir adelante, Señor, en medio de esta vida, Señor, en medio de este caminar, oh Dios, con Jesús. Danos la gracia, oh Dios, para poder escuchar tu palabra y a mí en lo personal, oh Dios, de poder exponer tu palabra. Que tu Espíritu Santo nos ministre, Señor, en esta hora, nos llene, oh Dios, y que cada uno, oh Dios, podamos al terminar, oh Dios, de este tiempo, Señor, decir, hoy necesito más de Cristo. Hoy necesito parecerme más a Cristo. Quiero hacer la voluntad de mi Padre. Quiero realmente comprometerme con Él cada día más, en el nombre de Jesús. Amén. Recordemos que esta sección, a partir de este capítulo 13 hasta el capítulo 17, 18, es prácticamente la última sección en la cual Jesús solamente está dando su mensaje, su discurso hacia sus discípulos. Jesús ya no va a tener más trato, sino hasta cuando finalmente es aprendido y es condenado a muerte. Y entonces Jesús les está dando prácticamente las últimas instrucciones a sus discípulos. Y Jesús aquí aseguró algo que era inevitable. Pedro le iba a negar. Y yo no sé cuántos de nosotros podemos de pronto considerar, porque ya vimos un poco más atrás acerca de cómo es de que Jesús en este mismo capítulo anuncia acerca de la traición de Judas. ¿Se acuerdan? De la traición a Judas. Y mientras que Judas traiciona a Jesús, ahora Pedro lo iba a negar. 2 de esos 12 discípulos pareciera que estuvieran como que en la tablita. Y pareciera entonces que Jesús había fracasado en ese discipulado a esos 12 hombres.
Pareciera que Jesús fracasó porque Pedro le va a negar, Judas está maquinando todo un plan con los religiosos judíos y para poder aprender a Jesús, condenarlo a muerte. Y entonces pareciera que todo el tiempo que Jesús invirtió en esos 12 hombres se había venido, o no había valido la pena. Sin embargo, todos sabemos que no fue así. Y gracias a Dios que no fue así. Ahora, cuando nosotros consideramos, bueno, en el mismo capítulo Jesús anuncia la traición de Judas, que se acuerdan que todos se empiezan a preguntar, ¿quién va a hacer eso? Y empiezan a preguntarse, ¿seré yo maestro? ¿Seré yo maestro? ¿Y qué es lo que dijo Jesús? Al que yo le diere pedazo de pan, ese va a ser. Y todos realmente lo entendieron, pero pasa aquí de que entonces Judas está a punto de traicionarlo, o mejor dicho, ya en su corazón tiene el hecho de traicionar a Jesús, y Pedro le va a negar. Pedro es el líder, ese que rápido lo podíamos llamar incluso el boca suelta, porque de pronto, sin más ni más, él hablaba, él era de los que hablaba y después pensaba, ¿verdad? Y yo sé que aquí no hay personas como Pedro, ¿verdad que no? Vienen en la tarde, ¿verdad? Son los de la tarde, pero ¿qué diferencia habría entre Judas y Pedro? ¿Cuál falta, por llamarlo así, sería más grave? ¿Traicionarlo o negarlo? Las dos cosas eran graves. Pero ¿estarían a la misma altura, por llamarlo de alguna manera, Judas y Pedro? Porque pensemos un poquito. Judas planeó todo. Incluso hasta le dice a los líderes judíos, al que yo besare, ese es. Préndanle en ese momento. O sea, lo maquinó todo con cuidado. Pero ¿será que Pedro tenía maquinado negar a Jesús? No. Pedro ciertamente le negó en un momento de debilidad y probablemente de miedo. Porque recordemos algo y adelantémonos un poquito a la escena, donde Jesús, en el huerto de Getsemaní están ahí, viene Judas, le besa y lo empiezan a aprender, y en ese momento, aunque Pedro, ¿qué fue lo que hizo Pedro? Saca la espada, pensaba que era torero, le corta una oreja a Malco, y Jesús le dice, hey, tranquilo, tranquilo. Pero dice los evangelios que esos discípulos lo dejaron, ¿cierto? Lo dejaron solo. En ese momento esos hombres se sentían con un sentimiento de miedo, pero ¿quiénes siguieron a la distancia todo el proceso del juicio de Jesús? ¿Quién de esos discípulos siguió a distancia lo que pasaba con Jesús? Solo dos, Pedro y Juan. Judas no. Entendemos que entonces había una diferencia. Las dos faltas eran graves, pero el corazón de cada uno de ellos era diferente. Era completamente diferente. Y Pedro estaba manifestando en ese momento debilidad humana como la podemos manifestar usted y yo en momentos específicos, en los cuales nuestro corazón de pronto se llena de miedo, se llena de dudas, y en ese momento Pedro, cuando se acuerdan la escena, como es de que él está a la distancia, lo ven y le dice una de las criadas, es que tú eres uno de ellos. Incluso en uno de los evangelios, creo que un hombre, ahí es un hombre en uno de los evangelios que dice, yo te vi. Y Pedro en ese momento se llena de miedo y él dice, no lo conozco. Y dice la Biblia que comenzó a jurar y a decir, yo no conozco a tal hombre.
había una diferencia entre Pedro y Judas. No solamente porque uno maquinó, el otro fue por momentos de debilidad. Las dos faltas fueron graves. Pero Pedro, sin duda, que amaba profundamente a Jesús. Es más, por ejemplo, recuerda usted cómo es de que Juan capítulo 21, el último capítulo del Evangelio de Juan, Jesús ya resucitó y se acerca con Pedro. ¿Y qué es lo que le dice? Pedro, ¿me amas? ¿Y qué es lo que contesta Pedro? Claro, Señor. Y le hace la misma pregunta 3 veces y dice que la última vez Pedro, de cierta manera entristecido, dice, Señor, tú lo sabes todo. Y no estaba en ese momento diciendo, tú lo sabes todo en cuanto a conocimiento de todas las cosas, sino tú sabes lo que hay en mi corazón. Y le da un encargo, pero vemos como el deseo del corazón de Pedro era seguir a Jesús, era estar donde estaba Jesús, porque vea lo que dice el versículo 36. Le dijo Simón Pedro, Señor, ¿a dónde vas? Y Jesús le responde, mira, Pedrito, a donde yo voy ahorita no me puedes seguir, pero no te preocupes, también me vas a seguir. Pero fíjense, el versículo 37, y ahí es donde nosotros podemos ver la intención del corazón de Pedro. Señor, ¿por qué no puedo seguir ahora? Mi vida pondré por ti. Yo estoy dispuesto a dar mi vida por ti. ¿Judas acaso fue capaz de decir eso y de manifestar eso? No. Había una diferencia entre ellos dos que cometieron una falta grave. Pero Jesús claramente le dijo a Pedro, no puedes estar ahorita conmigo, pero después, más adelante, incluso refiriéndose a qué tipo de muerte iba a padecer Pedro. Todos sabemos que la tradición dice cómo murió el apóstol Pedro. ¿Se acuerdan? ¿De qué manera murió? Crucificado también, pero completamente de cabeza. Y dicen algunos que en realidad Pedro iba a ser crucificado de la misma manera que Jesús, solo que él mismo dijo, no soy digno ni siquiera de morir como mi maestro, no soy digno. Y entonces se iba a cumplir realmente lo que Jesús le estaba diciendo, pero más adelante iba a padecer y se refería a su muerte, y fíjense que Pedro lo entendió bien. ¿Por qué? Vaya conmigo a segunda carta que escribe el apóstol Pedro, segunda de Pedro, capítulo 1, versículos 13 y 14. O sea, esto que le dice, que nos narra el Evangelio de Juan en este capítulo 13, Pedro lo entendió tan bien, se le quedó tan grabado, que Pedro en su segunda carta, en el capítulo 1, versículos 13 y 14, lo menciona. Dice, pues tengo por justo, en tanto que estoy en este cuerpo, el despertarles con amonestación, sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado. Pedro sabía que su hora de morir se estaba acercando, pero él tenía muy presente, el Señor me dijo, y lo plasma aquí en su carta. Y vuelvo a repetir, si nosotros meditamos un poquito, ¿qué es lo que Jesús le dice? Y cómo es de que le menciona, ¿sabes qué, Pedro? Mira, y obviamente conocía perfectamente Jesús a Pedro, pero como lo mencioné hace un momento, Pedro era aquellos de los que hablan primero y después piensan. ¿Cuántos saben que actuar de esa manera nos traerá problemas? Muchos problemas. Porque en ese momento respondió rápidamente que estaba dispuesto a dar su vida por Cristo. ¿Qué pasó en unas horas después? Esto sucede un jueves en la noche, lo que estamos viendo de Juan 13 en adelante. Pasa un jueves en la noche antes de que Jesús sea aprendido y sea condenado.
Pedro está ahí de boca suelta diciendo, yo estoy dispuesto a dar mi vida. Salen de ese lugar, cantan el himno, llegan a Getsemaní, es aprendido Jesús. Tal pareciera que a Pedro se le olvidó esas palabras, yo estoy dispuesto a dar mi vida por ti. Y yo no sé cuántos de nosotros nos podemos identificar con Pedro. Con Pedro. Porque muchas veces prometemos cosas ante Dios sin pensar, y cuando llega la hora de realmente cumplir, ¿qué hacemos? Nos echamos para atrás. Nos olvidamos. ¿Cuántos de nosotros de pronto hemos dicho en un momento dado en nuestra vida, te quiero seguir, te quiero servir? Y hace un rato, por ejemplo, cantábamos parte de la letra de Serviremos al Señor. Dice uno de esos renglones, aunque vengan pruebas o aflicción, serviremos al Señor. Y hermanos, créame que necesitamos meditar cada uno de nosotros lo que cantamos. Porque recordemos que lo que cantamos se lo estamos cantando a Dios. No lo estamos cantando solamente para, venimos y es una tradición bonita como iglesia que cantemos un rato o para que los músicos no se sientan así como que no vale la pena su esfuerzo, o para quedar bien con el pastor, o para crear una atmósfera. No, nosotros no cantamos para eso. En ese momento nos unimos para cantar a nuestro Dios. Y ¿usted cree que Dios escucha y toma en serio lo que estamos cantando? Sin duda. Cuando nosotros realmente decimos, aunque se levanten enemigos, aunque venga prueba y aflicción, serviremos al Señor. Pero muchas veces somos como Pedro, prontos para hablar, no pensamos y en el momento de la hora nos echamos para atrás o hasta se nos olvida. Y con razón el libro de Eclesiastés dice, cuando vayas a la casa de Dios, ten cuidado, no prometas por prometer. Es mejor que no prometas. Que no prometas. Hermanos, cada vez que usted y yo cantemos al Señor, vengamos aquí, que cantemos al Señor, entendamos, se lo estamos cantando a Dios. Estamos haciendo un compromiso con Dios. Y debemos considerar esto. Ahora, ¿usted cree que Jesús sabía que Pedro era un hombre inestable? Claro. Era tan inestable que de pronto podía decir, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Y qué es lo que le dice Jesús? No te lo reveló alguien de aquí de la tierra. Te lo reveló mi Padre que está en el cielo. Y yo no sé si Pedro sacó el pecho delante de todos los discípulos para que vean la revelación que yo tengo. Pero si usted se da cuenta, versículos después, ¿qué es lo que Jesús anuncia su muerte? ¿Y qué es lo que dice Pedro? Ay, no te vaya a pasar nada de eso, Jesús. Y Jesús le dice, apártate de mí, Satanás. Porque no pones tus ojos, no pones tu mirada en los planes del cielo. Pones tu mirada en las cosas de aquí, de la tierra. Pedro era así, tan inestable, que de pronto podía ser usado y tener una revelación del cielo y momentos después ser influenciado por el mismo diablo. Esa era la inestabilidad del apóstol Pedro. Y cuando Jesús está diciendo aquí en Juan capítulo 13, Pedro, me vas a negar. Pedro, está llegando la hora en que va a ser puesta a prueba tu lealtad. ¿Y qué crees? Vas a negarme. Vas a negarme. Pero hermanos, yo no sé cuántos de nosotros, cuando nosotros vemos en los evangelios la negación de Pedro, vemos que después de ese momento, la vida de Pedro ya no volvió a ser la misma.
porque de ahí se iba a levantar Pedro como un verdadero líder en la iglesia. Como un verdadero líder con un carácter probado, una predicación tan poderosa, que se acuerdan su primer predicación, ¿cuántos se convirtieron? 3,000. Hechos 2 da testimonio. Su primer sermón, el Espíritu Santo desciende sobre esos 120. Ellos empiezan a testificar, empiezan a hablar en lenguas, empiezan a hablar de las maravillas de Dios, como testificaron algunos que los habían escuchado. Pedro se levanta, dice su primer discurso, cita las Escrituras, trae el Espíritu Santo tal convencimiento sobre personas que 3,000 ese día fueron añadidas. Porque la vida de Pedro después de ese evento no fue igual. De hecho, dice el libro de Hechos que las personas traían a los enfermos, ¿para qué? Para que siquiera la sombra de Pedro sanara a las personas. Entonces, después de que Jesús resucita, le pregunta a Pedro, ¿me amas? Pedro rápido responde, tú sabes todo. Y en realidad, Pedro amaba profundamente al Señor, que estuvo dispuesto a dar su vida por Jesús. Y él, en esta, por llamarlo así, segunda oportunidad que Jesús le estaba dando a Pedro, Pedro ya no se iba a echar para atrás. Pedro iba a aprender. Y aunque Jesús en el pasaje que hoy estamos considerando le está diciendo, me vas a negar, pero no una, ni dos, sino hasta 3 veces. Me vas a negar. Pero ahora, después de que Pedro le niega, Jesús le va a dar una segunda oportunidad. Y Pedro la aprovecha. Pedro la aprovecha. Pero aquí yo hago una pregunta. Si Dios nos da una segunda oportunidad a nosotros, ¿qué haremos? Porque muchos de nosotros hemos fracasado en la oportunidad que el Señor nos ha dado. A veces el Señor nos ha dado un encargo a algunos de nosotros. A veces algunos de nosotros hemos sentido que el Señor nos ha mandado a hacer cierta cuestión. Y de pronto hemos fracasado. A veces hemos dicho, sí, Señor, te voy a seguir a costa de cualquier precio. Y hemos fracasado. Y el día de hoy el Señor nos está dando una segunda oportunidad. La pregunta es, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a reaccionar como Pedro de aprovechar esta segunda oportunidad? Jesús, que conocía perfectamente lo que iba a pasar y también a Pedro lo conocía muy bien, le dijo que me vas a negar 3 veces. Y si usted se da cuenta, esta escena de que Pedro le iba a negar hasta 3 veces, prácticamente es una escena que se parece a cuando el enfermo tiene el buen deseo de mejorarse, pero el médico sabe que no va a ser así. Que no iba a ser así. Que Pedro estaba diciendo, estoy dispuesto a dar mi vida por ti. Y Jesús le está diciendo, no, ¿qué crees? Me vas a negar hasta 3 veces. El enfermo diciendo, yo quiero mejorar. Pero el médico le estaba diciendo, no, ¿qué te crees? Vas a empeorar. Al oír las palabras de Jesús, Pedro dijo que él estaba dispuesto a dar su vida por él. Como Pedro era aquel que casi siempre era el primero que hablaba. Usted se da cuenta en la escena de los evangelios, casi siempre Pedro aparece. Ve a Jesús que viene caminando sobre el agua. ¿Y quién fue el primero? Es más, muy seguramente fue el único que caminó sobre el agua. O sea, yo no sé si esa escena nosotros nos podamos imaginar un poquito, pero de pronto viene caminando Jesús sobre el agua y Pedro empieza a ver, se puede caminar bajo el agua, sobre el agua. Se puede hacer eso. A lo mejor empezó a sacar su patita, ¿verdad? Y empezó, Señor, si eres tú, manda que yo vaya. Ven, Pedro.
Y Pedro empezó, porque Pedro era de esos atrabancados, de esos que hacían las cosas, después pensaba, y todos de pronto decimos, ay, sí, pero dudó, sí, pero caminó. Algo que tú y yo no hemos hecho. Y seguramente varios de los discípulos, imagínense la escena, Pedro empieza a caminar. ¿Qué pudo haber pensado Tomás en ese momento? Pedro, ¿estás loco? Te vas a hundir. Y Pedro empieza a caminar, empieza a encontrarse con el Señor. Y todos ahí, pero aquí en la escena que nos está narrando Juan y los evangelios, dice que cuando Jesús le dice a Pedro, o están narrando los evangelios esto, Pedro dice, estoy dispuesto a dar mi vida por ti. ¿Qué es lo que empezaron a decir los otros discípulos? Nosotros también estamos dispuestos. Yo también estoy dispuesto. Juan de pronto también dijo, Andrés también dijo, el otro Judas también dijo, hasta el Tomás dijo. Todos dijeron, porque si usted ve los evangelios, eso es lo que dijeron ellos. Todos empezaron a decir uno a uno, dijeron lo mismo. Pero ¿qué creen? Lo valiente se les quitó rápido a los discípulos. Lo valiente se les quitó rápido. Todos abandonaron a Jesús. Y aunque, como lo mencionamos, Pedro y Juan lo siguieron a cierta distancia, todo lo que sucedió, pero finalmente Pedro niega al Señor. Y vamos a Mateo capítulo 26, versículo 71. Mateo capítulo 26, versículo 71. Y este es el cumplimiento de lo que Jesús le había dicho a Pedro. Del 71 al 75 dice, saliendo él a la puerta, le vio otra y dijo a los que estaban allí, también este estaba con Jesús el Nazareno. O sea, la criada ya lo había identificado, ya le había dicho, este también es de esos. Versículo 72, pero él negó otra vez con juramento, no conozco al hombre. Un poco después, acercándose los que por allí estaban, dijeron a Pedro, verdaderamente también tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar, no conozco al hombre. Y enseguida, ¿qué? Cantó el gallo. Entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús que le había dicho, antes que cante el gallo, me negarás 3 veces. ¿Y cuál fue la reacción de Pedro? Lloró amargamente. Lloró amargamente. Pedro llora amargamente, demostrando así que su arrepentimiento. ¿Judas se habrá arrepentido? No, definitivamente no. No, pero Pedro se acuerda de las palabras de Jesús. En el momento que él escucha el gallo, se acuerda y dice, oh no, le he fallado a mi maestro. Y él empieza a tener un dolor en su alma que sale de ese lugar, se aparta de todos y él empieza a llorar. Ahora yo no sé cuántos de nosotros podemos entender cómo sería ese llanto amargo de Pedro. Pero seguramente era algo que le dolía el corazón tan profundamente. Pero aquí, hermanos, viene una pregunta. Pedro le acababa de fallar al maestro y él, cuando recuerda, llora amargamente. Aquí viene una pregunta. ¿Cuántos de nosotros lloramos amargamente cuando le fallamos al Señor? ¿O será que ya nuestro corazón está tan duro que cuando fallamos ya ni lloramos? ¿Será que ya no hay pesar en nuestro corazón cuando pecamos contra Dios, cuando ofendemos a Dios, cuando le fallamos al Señor? La verdad, hermanos, que algunos de nosotros tenemos el corazón tan endurecido que hemos perdido toda sensibilidad espiritual.
Mientras que cuando de pronto algunos de nosotros venimos a Cristo, Él toca nuestro corazón, Él empieza a obrar en nuestra vida y en nosotros hay un deseo que empieza a surgir por agradar a aquel que entendemos que dio su vida en la cruz del Calvario y que en ese, como de pronto se le llama, en ese primer amor, lo que queremos es agradar al Señor. Y si ofendemos al Señor, de pronto decimos, ay Señor, perdóname. Pero hay en ocasiones que dejamos que haya dureza en nuestro corazón y que nos vamos enfriando en nuestro corazón de tal manera que ahora de pronto pecamos como si nada, sin sentir el mínimo pesar, el mínimo dolor. Pedro negó al Señor, pero lo amaba profundamente. Y la Biblia nos testifica acerca de esto. Yo no sé cuántos de nosotros de pronto hemos negado al Señor delante de otros. ¿Eres tú de los aleluyas? ¿Eres tú de los hermanitos? ¿Y qué es lo que algunos de pronto dicen? Pues es que yo solo acompaño a mi señora. Yo no soy de esos, pero ya ves, es que hay que tenerla contenta. No seas collón. Di, sí, yo soy un hijo de Dios. ¿Y qué traes? O sea, se trata de realmente que nosotros vivamos para la gloria del Señor y no negar nuestra fe en Jesús. Algunos incluso lo hemos negado con nuestros hechos. Con nuestros hechos. Mateo capítulo 10, versículo 33, no se nos debe de olvidar lo que Jesús dijo. Mateo capítulo 10, versículo 33. Y cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Delante de mi Padre que está en los cielos. Y esta negación es por causa del temor al rechazo. O sea, hay muchas personas que de pronto temen al rechazo de otras personas, temen al rechazo de su familia. Y es que algunos de nosotros, y a lo mejor aquí haya personas que les hayan dicho, ok, tú te haces cristiano, tú te haces aleluya, ok, te olvidas de mí, te desheredo. Y algunos que por querer decir, ay no, pues es que es mi familia, ay, no. Mejor que te deshereden, mejor que no te consideren su familia, mejor que te dejen de hablar, pero no niegues al Señor. No neguemos al Señor. Pero esta negación es por causa del temor al rechazo de las personas. ¿Se acuerdan que incluso Juan, y ya lo vimos ese pasaje en el cual algunos, incluso de los sacerdotes, habían creído en Jesús, pero ¿qué es lo que dice el texto? Algunos, mejor, querían congraciarse con las personas. Algunos querían guardar su reputación, su imagen. Pero Pedro lo niega en un momento de debilidad y el Señor claramente dijo que aquel que se avergonzara y lo negara, Él también lo rechazaría ante el Padre. Y hermanos, este pasaje nos debe llevar a reflexionar sobre el amor y la paciencia del Señor. Porque ya vimos por un lado el aspecto humano, el aspecto que pudo llevar a Pedro en esa inestabilidad emocional, en esa inestabilidad de carácter, que lo vemos ahí negando a Jesús en un momento de debilidad. Pero ahora pensemos y reflexionemos sobre el gran amor y la paciencia del Señor, no solo con Pedro, sino también con nosotros. También con nosotros. Porque vaya conmigo una vez más ahí a Juan capítulo 13.
Y todo tiene una razón de ser en la Escritura, pero Juan capítulo 13, en el versículo 1, hay una frase que nosotros lo debemos de considerar para entender mucho mejor todo lo que Jesús está diciendo, específicamente en este pasaje, pero en esta sección también. Fíjese el versículo 1. Dice, antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, ¿qué dice enseguida? Los amó hasta el fin. ¿Qué tipo de amor? El tipo de amor ágape, que es un tipo de amor incondicional. Los amó de una manera incondicional. ¿Qué es lo que dice Jeremías 31:3? Con amor eterno te he amado. Ese es el amor incondicional de Dios. Un amor que no importa que le hayas fallado, Jesús dice, yo los he amado hasta el fin. Pero sé que me van a fallar. Sé, Pedro, que me vas a negar, pero yo he decidido amarte hasta el fin. Y es ese amor incondicional y eterno del Señor hacia los suyos que lo lleva a ser paciente para con nosotros a pesar de nuestras fallas. Y yo no sé cuántos de nosotros meditamos en esto y reflexionamos en esto, pero ninguno de nosotros, por un lado, merecemos el amor del Señor y menos ese amor incondicional que lo lleva a Él, sin duda, a ser paciente con nosotros y a darnos una nueva oportunidad. Esa paciencia lo demuestra dando nuevas oportunidades a los suyos, como lo hizo con Pedro y como lo hizo con los otros discípulos. Jesús, ¿sabe qué es lo que está pasando aquí? En lo que Jesús les está diciendo, Pedro, me vas a negar. Pero ¿sabe qué es lo que está pasando? Jesús en realidad estaba modelando precisamente lo que les acababa de decir. ¿Se acuerdan incluso ahorita que nos hablaba Marco? ¿Se acuerdan que el último mensaje con respecto a Juan y que lo predicó Marco, el tema central era ámense los unos a los otros? ¿Pero de qué manera? Incondicional. Jesús estaba modelando ese amor incondicional. ¿Sabes qué, Pedro? Me vas a negar, pero yo he decidido amarte. Y ese amor que yo te tengo a ti no depende si fallas o no. Es un amor eterno. Es un amor incondicional. Es un amor que surge en mí mismo. Ese es el tipo de amor que de pronto nosotros no reflexionamos. Porque Isaías dice en uno de los versículos, dice, por amor de mí mismo, es que yo he decidido perdonar tus pecados. No es por ti, es por amor de mí mismo, porque mi esencia es amor, porque el tipo de amor que yo soy es algo incondicional. Y Jesús en ese momento estaba modelando esa instrucción que le estaba diciendo, ámense los unos a los otros de una manera incondicional. Y eso es lo que precisamente hizo Jesús. Y aunque nosotros fallamos, Él sigue amándonos. Nos da una nueva oportunidad. Una nueva oportunidad. Pedro aprendió de su error. Pedro, después de ese momento, no fue igual. ¿Por qué? Porque vemos cómo Dios usó a Pedro en el libro de Hechos. ¿Se acuerdan que de pronto incluso Pedro fue a dar a la cárcel? Ahora en ese momento ya no era ese hombre que se había llenado de miedo, que era cobarde. Estuvo dispuesto ¿a qué? A ir a la cárcel por Jesús. Él más adelante demostró realmente que era tanto el amor que tenía hacia Jesús que dio su vida por él. Aprovechó esa segunda oportunidad. ¿Tú y yo qué haremos con una nueva oportunidad que nos dé el Señor? Te darás la media vuelta y dirás,
no pasa nada. Pero así estarás manifestando, recuerda, que hay dureza en tu corazón, que has perdido sensibilidad espiritual, has perdido realmente ese deseo y ese amor por conocer a Jesús, por servir a Jesús. Porque algunos de nosotros, vuelvo a repetir, algunos de nosotros en un momento en el que el Señor nos ha tocado, hemos dicho, voy a hacer esto que creo que el Señor me está mandando a hacer. Pero dejamos de pronto que nuestro corazón se enfríe. Dejamos de pronto que ese deseo por seguir, por conocer, por servir al Señor de pronto se enfríe. Y entonces de pronto estamos tan apáticos que con nuestra vida misma estamos negando al Señor que nos rescató. ¿Qué harás? ¿Qué haremos? ¿Aprovecharemos la oportunidad que el Señor nos da? Meditemos en ese amor y paciencia que el Señor ha tenido. Hacia Pedro lo expresó. Lo vemos claramente en la Escritura. Pero, ¿qué haremos nosotros? Todo esto es un testimonio para nosotros. Pero no desaprovechemos ese amor y esa paciencia del Señor. Yo quisiera que oráramos en esta tarde. Padre, nosotros la verdad no somos diferentes a Pedro. Somos tan débiles, Señor. Somos tan... Muchas veces, oh Dios, nos permitimos que la situación, oh Dios, que atravesamos nos llene de miedo, de cobardía. Señor, algunos de los que estamos aquí hemos negado a Jesús con nuestros hechos y probablemente con nuestras palabras. Todo con tal de ser aceptados por los hombres. Y se nos olvida que algunos de nosotros hemos hecho promesas delante de ti de servirte. Algunos de nosotros hemos hecho promesas de no faltar a la iglesia, de ser más fieles. Tal pareciera que se nos olvidan nuestras promesas. Muchas veces algunos de nosotros procuramos no fallarle al compadre, al amigo, a los padres, a los abuelos. Y decimos, no puedo fallar, tengo que estar ahí. Pero se nos hace tan fácil ignorar nuestras promesas delante del Señor. Pedro manifestó una debilidad humana, pero aprendió. Y ese hombre fue un verdadero líder en esa primera iglesia. Y tu palabra nos da testimonio acerca de esto. Algunos de nosotros, Señor, necesitamos ser confrontados en esto, Señor, de poder, oh Dios, realmente aprovechar esta nueva oportunidad que tú nos das para realmente levantarnos, Señor, y poder seguir adelante para servirte, oh Dios, a costa de cualquier precio. Pedro aprendió la lección. Pedro no desaprovechó esa oportunidad. Pedro siguió adelante porque amaba profundamente a Jesús. Pero tal vez el corazón de algunos de nosotros puede ser que sea como el de Judas, un corazón duro, necio. Hemos perdido sensibilidad a las cosas espirituales, que nos da igual pecar, que no hay ya hay un pesar a causa de fallarle a Jesús. Confróntanos, oh Dios, en esta tarde, Señor. Confróntanos y ayúdanos, Dios. Todos los que estamos aquí, te necesitamos, Dios. Te necesitamos, Dios. Necesitamos de la obra del Espíritu Santo en medio de nosotros, en nuestros corazones. Padre, gracias por tu palabra. Que a Cristo y solamente a Cristo sea la gloria y la honra. En el nombre de Jesús. Amén y amén.